llamado Thomas Huxley sería utilizado por los espíritus porque en su infancia habían sido hipnotizados por médicos y pensaron que serían buenos sujetos para llevar a la gente a esta creencia de que tenían lo que Satanás quería traer a la vida de las personas. Ahora, ¿cuáles eran esos 3 puntos, Roger? Las 3 cosas eran: la número 1, Satanás no quería que la familia humana pensara que él y sus ángeles existen. El segundo punto que mencionaste tenía que ver con tomar el control de las mentes de las personas. El tercero, ¿cuál es? Destruir la Biblia sin quemarla. ¿Y cuál era su estrategia al respecto? Bueno, esto fue muy interesante porque después del Gran Concilio General se decidió que Satanás sería el tutor personal de Charles Darwin para establecer los principios de su teoría de la evolución. Lucifer mismo lo alentó, siguiendo a Lucifer. Y en ese momento se entendió que Satanás y sus consejeros espirituales entendían que si una persona se le hacía creer en la teoría de la evolución, haría que en su vida destruya completamente la semana de la creación de la Biblia, la caída del hombre y el plan de redención lo eliminaría, lo barrería así. Ahora, hizo una declaración única. Dijo que según los espíritus, cualquiera que enseñe la teoría de la evolución es considerado un ministro de un gran sistema religioso. Lo llaman el sistema religioso a la teoría de la evolución, porque es un sistema de educar a las personas y descalificarse a sí mismo y ser miembros del reino de Cristo. Y dijo que cada maestro de esa teoría es reconocido por los espíritus como una persona de gran valor y recibe una unción muy especial del mismo Satanás, dándole gran poder para inducir ceguera espiritual, para convencer y convertir. Y se le dan 3 capacidades a esos maestros de teorías de evolución. Entonces, eso no es del todo. El sacerdote dice que Satanás considera a los maestros de la teoría de la evolución tan valioso para él que a la vista de todos los habitantes de la galaxia le asigna una ruda de ángeles brillantes y hermosos para que sigan a ese educador durante todo el resto de su vida. Y que a la vista de los habitantes de las galaxias es el mayor honor que puede otorgar a sus trabajadores en la humanidad. Ya sabes, hasta que termine la controversia. Eso fue bastante esclarecedor. Ahora, el sumo sacerdote estaba hablando como si lo hiciera un predicador desde el púlpito. Entusiasta. Parecía como si hubiera aceptado esto y estaba entusiasmado con eso. Si lo creía al 100%, no había duda al respecto. ¿Por qué? ¿Por qué estaría tan entusiasmado con los espíritus que intentan engañar a los seres humanos? Porque obviamente fuera de este consejo del siglo XVIII, el engaño fue una parte importante de la estrategia. ¿Por qué? Lo que él dice es que el engaño es como la política. Sabes, tú crees en un candidato, la otra persona cree en el otro candidato, y es todo por lo que están luchando para conocer la posición y no importa quién será el más inteligente. Y con Lucifer, el ángel caído, él es muy inteligente. Él va a ganar y Cristo va a aconsejar y volverá a su planeta y va a resucitar a su gente y establecerá un reino que durará por los siglos de los siglos. Dios no podrá destruirlo porque sería contra Dios, la naturaleza creadora, destruir a Lucifer en el fuego. Además de eso, dijo que los espíritus ahora, incluso los espíritus ya tienen la capacidad para sobrevivir al fuego. Dice, si no lo crees, ve a la India. Puedes ir a la India y ver esos países donde tienen abetos caminantes que incluso caminan por el fuego. Estas personas están energizadas por el espíritu humano para que puedan caminar sobre esas rocas calientes sin quemarse ellos mismos.
Y esto es lo que dijo el sacerdote. Y él dice que si quieren usar fuego, no pueden usarlo. No van a quemar a nadie. Así que esa es la forma en que creían. Así que este sumo sacerdote casi estaba hablando con su grupo en un fervor evangélico. Oh, sí, porque se imagina que será uno de los superiores en el gran reino. Ok. Del grupo que estuvo allí esa noche, 60 o 70 personas, creo que ya mencionaste antes, ¿cuántos de ellos eran personas que eran miembros incondicionales? ¿Y cuántos de ellos eran nuevos miembros? Bueno, éramos los únicos dos jóvenes. Alan, tú y tu amigo. ¿Y cuántos años tenías en ese momento? 20 años. Ok. ¿Tuviste un sentimiento de asombro por el hecho de que había sido elegido? Sí, de alguna manera. Y luego me puse a pensar en esto. ¿Cuándo voy a tener que pagar el precio? El costo. Mis padres me habían criado así. Si te involucras con el mal, vas a cosechar lo que tienes. Así que será el resto de tu vida. Y si te asocias con malhechores, probablemente te prestarán en la cárcel o en algún otro lugar donde no quisieras estar. Así que siempre hay un precio que pagar. Así que tal vez tu madre te inculcó ese pequeño detalle. Sí. Y mucho tiempo eso te impidió hacer ese compromiso total. Ahora, una de las cosas que realmente me asombró y me sorprendió y me enfermó del corazón es cuando el sacerdote habla de la idolatría cristiana. ¿Qué es la idolatría cristiana? Mencionó esa palabra. Díganos qué dijo Roger. Bueno, idolatría cristiana es el engaño más grandioso que jamás haya sido traído sobre la familia humana. Y él dice, y se jactó de que los espíritus demoníacos están continuamente contaminando a las iglesias cristianas a través de la venida de la necromancia mediante el uso de una forma de adoración a los espíritus que involucra a cientos de millones de cristianos en la idolatría sin que sean conscientes de ellos. Ahora, ¿qué es la necromancia? Describa o defina necromancia para mí. Bueno, la creencia popular de conjurar a los espíritus de los muertos para que puedan hablar con alguien que tiene problemas con lo que originalmente fuiste, que era la práctica de la necromancia. Ahora el sacerdote dice que este es un súper engaño y que se logra de una sola manera, a través de la creencia engañosa de que el hombre tiene un alma inmortal y que sigue viva después de la muerte, y dijo que eso se constituye idolatría a través de la necromancia. Entonces dice que hay cientos de millones de cristianos que practican la idolatría porque piensan que están glorificando a Dios, porque creen que el alma es inmortal. Es posible que no estén hablando con ellos los supuestos espíritus de los muertos. Contrario a la creencia popular, la necromancia no consiste en conjurar los espíritus de los muertos. La razón es que el hombre es totalmente mortal y no posee un alma inmortal. Entonces, ¿con quién está hablando? Dice, los espíritus demoníacos amigables, que siempre encontramos a lo largo de los siglos, tienen gran placer en personificar apariciones, seres queridos fallecidos y personas de gran renombre. Ahora, espíritus demoníacos amigables. Espíritus demoníacos. ¿Hay más de un tipo de espíritus demoníacos, Roger? Bueno, hay 3 divisiones principales y luego hay divisiones dentro de esas divisiones. Espíritus demoníacos amigables que parecen tener su delicadeza y refinamiento y no están tan molestos por lo que pasó cuando fueron expulsados del cielo. Entonces tienes a los guerreros, a los que les gusta traer miseria y destrucción en las vidas de las personas. Tienen a los opresores. Los opresores son los verdaderos espíritus malvados que odian a Dios con todas sus fuerzas, al Creador con todas sus fuerzas. Así que él lo explica, dice que la necromancia es en realidad una creencia religiosa. La gente cree que los muertos han entrado a un estado de existencia superior al que tenían cuando estaban vivos. Y también que están en una posición y tienen la capacidad de ayudar a los vivos aquí en la tierra. Mira, entonces dijo, aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Digo, según el gran maestro, una persona supuestamente no tiene que invocar a los espíritus de los muertos para recibir ayuda.
para estar involucrado en la necromancia. Todo lo que necesita hacer es creer en la vida después de la muerte, porque dijo que la necromancia es la creencia de que el hombre humano puede ser un arma inmortal. Entonces cualquiera que crea que el hombre tiene un arma inmortal está involucrado en la necromancia. Es así de simple. ¿Hay alguna forma en que lo explica? Entonces, ¿cómo constituye eso idolatría? Por parte de personas que creen que están hablando con los santos. ¿Ves el espíritu de los santos muertos? O un pariente muerto, o una persona muerta de algún tipo, y tomas, por ejemplo, como Lorelyn. Ella dice en la televisión nacional, y tengo la fecha en que lo escuché, ella dijo que un querido amigo suyo, de aproximadamente la misma edad, tuvo éxito en su carrera como cantante y que murió cuando tenía 18 años. Y Loretta estaba tratando de ingresar al mundo del canto. Ya sabes. Pero ella dice que no tuvo ningún éxito hasta que una noche estaba sentada en la cama leyendo un libro. Ella dijo que quien atraviesa la pared era su amigo, el espíritu de su amigo. Y le dice a Loretta, te voy a hacer una persona muy famosa en el canto de la música country occidental. Y estaré contigo todo el tiempo. Créeme. Ella dice que una vez tuvo un gran concierto y que estaba enferma con un resfriado fuerte y pensó que su voz no iba a ayudar. Habló con su espíritu y sintió que era ayudada y subió al escenario y comenzó a cantar. Y justo en el medio de donde ella realmente necesitaba el poder, vino un poder absoluto. Y su amigo espiritual le dio un golpecito en el hombro y dijo que comenzó a cantar. Dijo que su voz llegó con poder. ¿Y viste eso en un documental de televisión? Sí, creo que fue en el 1976. Ahora, el sacerdote explicó que cuando la gente cree en este negocio, en realidad se están abriendo a ser completamente engañados por los espíritus demoníacos, porque les da a los espíritus demoníacos la oportunidad de hacerse pasar por los muertos y para que la gente crea sus mentiras. Y el sacerdote dice que lo emociona primero. Todo lo que trae el gran maestro, el respeto y la reverencia que se debe a su gran nombre, y hace que todos los demás espíritus sumamente sean felices, porque ellos han trabajado para las personas para que crean en la vida después de la muerte y que se regocijan cuando hacen la idolatría cristiana. Los espíritus amigables. Solo para divagar por un momento. Mencionaste tres categorías y los espíritus amigables que aman hacerse pasar por un historiador o algo así. En tu experiencia, los servicios de alabanza o en la sala de adoración o en otros lugares donde estuviste, ¿alguna vez presenciaste un evento en el que tuvo lugar la necromancia? O incluso algo hoy en día que se llamaría popularmente la canalización, y en el que realmente escuchaste la voz de alguien en respuesta a las preguntas de alguien. Varias veces, pero hubo un momento en particular que me fascinó porque fue único en el sentido de que el sacerdote nos dijo que había un historiador francés afiliado a Montreal, a la Universidad de Montreal, que era una universidad francesa. Y la universidad inglesa es Miguel. Entonces la Universidad de Montreal es la universidad francesa. Y este hombre estaba en París, pero está afiliado a la universidad y quería tener algunos detalles con respecto a la siesta en una parte, bueno, uno de sus generales, por cierto. También hay en otras partes del mundo adoradores de las élites espirituales, como el grupo que teníamos en Montreal. Y mencionó allí. Dijo que ustedes eran afortunados cuando mi amigo y yo entramos, porque justo a tiempo llegamos para ver algo interesante. Mi amigo estaba haciendo su devoción en la sala de adoración con los dioses y usarán a un medium trans para conversar con ciertos espíritus demoníacos que le informarán sobre la historia antigua de Napoleón.
Y efectivamente fuimos allí y alguien se acercó y dijo que estaba listo para la sesión. Y fue allí y dijo que necesitaría 3 personas. Necesitaría 3 personas. Pero quería 5 personas que se ofrecieran como voluntarias para hacer el canal para el espíritu. Ok. Entonces, eran 3 de ellos que fueron elegidos allí. Y regresó y se sentó. Y el hombre sacudió la cabeza un poco y sus ojos se pusieron vidriosos. Y permaneció así durante media hora. Y el espíritu habló con él y le dijo: soy un consejero espiritual. ¿Y qué te gustaría saber? Y tenía un historiador en el portapapeles y le hizo algunas preguntas. Ese historiador era de París, sí, y quería información detallada sobre Napoleón Bonaparte y uno de sus generales. Entonces le hizo las preguntas a uno de estos seres humanos que estaba canalizando. Sí, la voz cambió y toda la voz le cambió a la persona completamente y se identificó como un guía espiritual, un consejero espiritual, sí, ok. Un consejero espiritual, y luego procedió a contarle todos los eventos que estaba preguntando. Respondió su pregunta sí, y hubo cierta pregunta que se hizo, y el espíritu consejero dijo: tendré a Lord Remy y a Lord Alphonse. Duplicado, en otras palabras, el diálogo que había tenido lugar en los otros 2 hombres cumplieron lo que estaba buscando, pero lo único que le interesaba era el alcalde de Montreal, Common Hood. Durante la Segunda Guerra Mundial, al comienzo de la guerra, él fue muy controvertido en lo que respecta al esfuerzo de la guerra. Les diría a los muchachos de habla francesa que no ingresaran al servicio armado, porque vas a ir y derramar tu sangre por los británicos. Ya sabes. Y nosotros, ¿sabes? Somos sirvientes, por así decirlo, y todo eso. Y él no quería que fueran a la guerra y lo pusieran en prisión lo pusieron en prisión por lo que estuvo encarcelado durante toda la guerra. Pero ahora el principal dijo: me gustaría que le dijeras al espíritu que me diera parte del discurso que pronunció Common Hood en el Ayuntamiento de Montreal en una fecha determinada. Hay diferentes versiones de lo que sucedió. Y usted, señor, ¿sabría cuál es la fecha exacta? Ahora, el alcalde de Montreal todavía estaba vivo. Todavía estaba vivo. Y se le pregunta a este historiador que se le dijo realmente en un discurso. Sí, está bien. El consejero espiritual dijo: lo siento, no puedo ayudarte. Todas mis actividades y mi gente han tenido lugar en Europa. Sin embargo, después de mi partida, otro espíritu vendrá y te ayudará efectivamente. El tipo vibró un poco y regresó y dijo: chico, durante mucho tiempo dije que se usaron 20 minutos como canal. Así que nuevamente el espíritu entró en él y el espíritu dijo que era un espíritu consejero que podía darle la información que estaba buscando. Así que de nuevo se dio verbalmente y era la voz del Camaleón Hood. Ahora, ¿cómo supiste que era su voz? Bueno, por el hecho de que yo era un joven en esos días, casi listo para ir al ejército, y solíamos escuchar la radio. No teníamos teléfono en esos días. Yo solo hablaba de radio y leía el periódico y todos los discursos llegaban, todo en la radio, todo el tiempo, y esos días no tenían grabadoras como la que tenemos ahora. Así que ellos venían aquí. Tendrían que ir al estudio de radiofusión canadiense, donde hicieron un disco, un registro de fotografía real y luego lo reproducieron una y otra vez, ya sabes, durante el resto. Y así que lo escuchaste cuando eras adolescente, antes de ir al ejército. Entonces, conocía su voz. Entonces, conocía muy bien su voz. Así que le dije: George, él estaba sentado al lado. ¿No es increíble? Dijo: sí, increíble, espera. Dice que los espíritus se hagan pasar por una de las personas difuntas que conoce personalmente y verás como un tío, un hermano, algo así. Dice: esto es único. Y así fue.
pero poder reproducir la voz de un hombre, pueden hacerlo de manera perfecta. Estos espíritus están extremadamente orgullosos, porque esto también estaba... Bueno, el sacerdote dijo que a medida que los tiempos en este planeta se vuelven cada vez más difíciles y los cales de todo tipo golpean el planeta cada vez más con más frecuencias, los espíritus demoníacos van a impresionar a las personas con la importancia de el domingo sagrado. Roger, cuando yo era un adolescente allá por los años 70, recuerdo una canción que salió hablando sobre la era de Acuario. Y desde entonces hemos visto el desarrollo de la nueva era y me preguntaba si cuando estaba involucrado en la adoración de los espíritus se hablaban sobre la nueva era. Oh sí, era algo grande que estaba surgiendo, uno de los mayores engaños de los últimos días. Y el sacerdote nos dijo que habíamos hablado bastante tiempo. Y luego dijo, ¿podría darme un poco más de tiempo? Quiero hacer algo muy fascinante. Dice el gran avión del maestro, para cosechar a las naciones, para cosechar a las multitudes de la tierra para su causa, justo antes del cierre de la gran controversia entre el bien y el mal. Así que continuamos después de expresarnos. Estábamos muy profundamente interesados en saber más sobre la actividad de los espíritus y dijo que se hará de una manera única. Este plan llevará a las personas y van a comer esas cosas porque dice, los espíritus demoníacos se declararán habitantes de otros planetas lejanos en las galaxias y vendrán a advertir a los habitantes del planeta, de este planeta, de la inminente destrucción del planeta, a menos que se haga algo seriamente apropiado para evitarlo. Y él continuó diciendo que afirmarán que tiene experiencia fuera del cuerpo. ¿Estás familiarizado con la experiencia fuera del cuerpo? He leído sobre eso en otras palabras, así que hay personas que se supone que algunas personas pueden saberlo. Ellos creen en su alma inmortal, la proyección del alma inmortal. Sí, claro, va a diferentes partes del mundo y ve cosas y regresa y luego escriben sobre todo eso. Así que escuché eso debido al hecho de que millones de personas en la Tierra creen. Al tener personas que tienen un alma inmortal, simplemente están listos para ser aceptados cuando los espíritus a través de un medium trans conversen con personas influyentes de la Tierra. ¿Qué es un medio trans? Es un canal, lo que se conoce hoy como un channeler. Sí. La experiencia de Shirley MacLaine al involucrarse en el espiritismo y con la habilidad de los habitantes de muy distantes en las galaxias. Todo el asunto durante 3 horas. Y estaba escuchando el cumplimiento de lo que este sumo sacerdote había dicho hace 45 años. Sí, exactamente. No estaba explicando el hecho de que los espíritus se mostrarán dispuestos a dar una guía valiosa que no solo ayudará a las personas a evitar la destrucción del planeta, sino que también hará que entre en un estado superior de existencia. Por ejemplo, dijo que los espíritus prometerán, y esta es una gran promesa, que si sus recomendaciones se siguen cuidadosamente, marcarán el comienzo de una nueva y gloriosa era de paz y prosperidad. Y allí no habrá más guerra, no habrá más hambruna. Y la gente se sentirá feliz. No habrá gente infeliz. Amarán al prójimo y no habrá malestar social. Será seguro. Habrá felicidad perfecta durante 1000 años. Eso es lo que el Espíritu promete. Casi como el jardín del Edén. Y ahora encontramos que muchos predicadores están predicando la gran era gloriosa. La nueva era de la victoria sobre las guerras, la victoria sobre el malestar social, la victoria sobre la hambruna y la victoria sobre todo. Y usó las palabras nueva era para describir lo que estaba a punto de venir. Sí, nueva era, una era gloriosa. Y eso es exactamente lo que es el movimiento hoy. Y él continuó y dijo, como dije antes, que a medida que la vida en este planeta se vuelva cada vez más difícil
y las calamidades golpeen el planeta cada vez con más frecuencias, los espíritus en ese momento van a poner todo su esfuerzo para impresionar a los líderes religiosos, para traer ante las masas de la tierra la santidad del domingo. Verán, enseñarán la santidad del domingo y con los líderes religiosos esperando 1000 años de paz perfecta en la tierra. Pondrán todos sus esfuerzos en ello. Luego se aprobarán las leyes por los gobiernos. Cuando una persona pregunta qué va a pasar con las personas que no creen en la recomendación del Espíritu, él dice que no habrá ningún problema. En absoluto, los gobiernos aprobarán leyes que obligarán a las personas a aceptarlo independientemente de si lo crea o no. Y dice que los agentes del orden le explicarán a la gente y dejarán claro que esa ley es necesaria para asegurar el bienestar de todas las personas. Dice que eso no pasará sin ningún efecto. Y luego continuó y dijeron sobre el hecho de que la venerabilidad del sol, que en épocas pasadas irritaba tanto al Creador, que todas estas grandes naciones y otras naciones pequeñas estaban involucradas en la adoración al sol. Y en esos siglos el Creador encontró que la enseñanza de la adoración del sol era terriblemente irritante y dijo que iba a volver a ocurrir nuevamente. Pero no adorar el domingo, recordando que Satanás hizo esa adoración para mantenerlo santo. Hizo una declaración que nunca olvidaría. Dice, por la observancia del día en el que el maestro Satanás ha puesto la unción de su autoridad y poder, recibe homenaje independientemente de a quien la gente diga que adora. Puede entenderlo ahora. Tuve 28 estudios bíblicos en una semana y comencé a ir a la iglesia los sábados y nunca falté desde que me enfermé. El tema de un día de adoración surgió en esa reunión. ¿Era el domingo el único día mencionado? Bueno, verás, el sacerdote mencionó que sí, sobre el hecho de que Satanás eligió el domingo como es el día que el Creador eligió, el séptimo día de la semana. Lucifer ha elegido llamar su día el primer día de la semana, domingo. Ya ves. Y sin importar de lo que la gente dice adorar a Dios, el Creador, al observar ese día en particular está trayendo homenaje y respeto. Ahora, en ese momento de tu vida tenías aproximadamente 20 años. ¿Alguna vez has oído hablar de un adventista del séptimo día? Nunca en mi vida. Yo no hablé de adventista. Bueno, hablo estrictamente de adventista. Bueno, solo hablaron. Pero sí se mencionó la palabra adventista. El sacerdote nos estaba diciendo que la necromancia, como mencioné antes, es la creación de que los muertos han estado a otro nivel de existencia, etc. Y dijo que durante siglos los espíritus demoníacos amigables han trabajado diligentemente para establecer y mantener en las convicciones religiosas de todas las personas la creencia de que el hombre tiene un alma inmortal. Entonces se jactó del hecho de que el maestro era tan inteligente y que había engañado al mundo entero, incluso en esta época de gran conocimiento científico y comprensión. Entonces una persona levantó la mano. El sacerdote dice, sí, si quiere decir algo, dice, ¿qué pasa con los adventistas? No puede considerar que se han engañado con respecto al estado de los muertos. ¿Y qué pregunta? ¿Cómo es que no pueden ser sometidos al gran engaño? El sacerdote dijo, tienes razón, te pido disculpa, cometí un error cuando dije todos los millones de personas que viven en la faz de este planeta. Todos los que conozco estaban honrando al gran maestro. Me olvidé de los adventistas. Hay tan pocos cuando lo calculas con los miles de millones de personas que hay que ni siquiera pienso mencionarlo, así que lo siento. Entonces dice, en segundo lugar, la razón por la que no pueden ser arrastrados al gran engaño. Déjeme explicarlo ahora. Dijo que mi próxima declaración va a molestar a algunos de ustedes.
Pero lo que le estoy diciendo es la pura verdad. Es un hecho, es la realidad. El hecho de que los adventistas observen el sábado bíblico de la creación y reverencian al Creador en ese día hace imposible que los espíritus los engañen. Están brindando una ayuda muy especial y una gran visión espiritual. Y dijo, bajo estas condiciones, no son personas comunes y corrientes. Y ese estado conmigo es así. Y cuando escuché la palabra adventista, me dije más tarde sobre... Y le pregunté, le dije, ¿a dónde pertenecen? ¿Qué es un adventista? ¿Qué denominación es esa? ¿Qué es eso de nuevo? ¿Es lo mismo que un adventista? Oh, dijeron sí. Mucha gente le dice adventista del séptimo día. Pero no estaba interesado. Apuesto que ahora sí. Quería saber qué decía su Biblia. Sí. Apuesto que lo hiciste porque ese era el único grupo al que se cuestionaba solo al sumo sacerdote de la casa de adoración demoníaca. Si lo que él te había dicho era el único grupo que no podía ser engañado. Eso es correcto. Y sin alguna parte de vuelta a esa resistencia que había tenido, que había salido a la luz y despertaste unos meses después. Esa experiencia fue única y fundamental para ayudarme a tomar una decisión por Cristo. Y además no dudé en unirme a las personas que guardan los mandamientos de Dios debido al hecho de que había tipos de personas y después de tener 28 estudios en una semana comencé a guardar el sábado. Ya sabes, tomó una eternidad, pero ves el tiempo que tuve en estos estudios bíblicos, 4 horas por noche, que comenzamos a las 7 y terminábamos a las 11 de la noche. Hicimos un estudio bíblico similar a lo que mostraste el otro día, que tiene en tu bolsillo. Los estudios bíblicos fueron como 1 hora. Había preguntas y luego mira los versículos que te dan en la Biblia y tuviste tu respuesta. Fue tan fantástico. Y el Espíritu de Dios realmente me estaba ministrando. La gracia de la redención, cada momento de todos esos estudios bíblicos fue precioso. Precioso, precioso. Roger, en aquella época, tu idioma principal era el francés. No hablabas inglés. Todo esto sucedió en francés, en Montreal. ¿Cuánto tiempo después de que te convertiste en adventista o después de que aprendiste algo de los adventistas, leíste el libro El conflicto de los siglos de Ellen White? Bueno, me uní a la iglesia. Quiero decir, tuve estudios bíblicos por primera vez en octubre del año 46. En abril del 47 fui bautizado en la iglesia. En octubre, septiembre de ese año me casé. Y la iglesia francesa en Montreal nos dio como regalo de bodas la serie del conflicto de las edades. Y no había leído el conflicto de los siglos entonces. Pero luego lo leíste, sí. ¿Y qué pasó por tu mente cuando leíste el libro del conflicto de los siglos? A recordar la experiencia que tal vez había tenido apenas unos años antes. ¿Qué pasó por tu mente? Esta persona es inspirada. Esta persona tiene conocimiento que nadie más en la faz de la tierra tenía. Excepto, ¿sabes? Conoce al espiritista que estaba mencionando porque era tan única. Bueno, lo encuentro muy notable que estuvieran dispuestos a compartir la estrategia en la que Satanás está trabajando. Sí, pero con este grupo, por supuesto, su plan era que nunca saldría bajo el sello de la muerte, ¿cierto? Su plan es que no tienes que preocuparte por decir algo sobre el gran maestro, porque tan pronto como alguien se extravíe, algunos de los espíritus le dirán al sumo sacerdote de inmediato lo que está sucediendo. Lo hicieron como estudio bíblico el miércoles por la noche. Dije el lunes y el martes y el miércoles por la noche. El consejo espiritista se apareció al sumo sacerdote y le dijo que tienes unos desertores. Él dice, este tipo, Morneau, se va a deshacer de sus estudios bíblicos con los adventistas. La gente que el maestro odia más en la faz de la tierra. Y el sumo sacerdote casi tuvo un ataque al corazón cuando dijo que me gustaba. Dijo, este es mi amigo, porque no lo vi después de eso. Le dijo a mi amigo que traten de convencerme. Roger, estaba a 72 horas de comprometerte plenamente con el barco de trabajo de la élite espiritual. ¿Cómo te rescató Dios en ese momento estratégico? Bueno, te diré realmente, debería retroceder un par de semanas en el tiempo, como había hablado el sumo sacerdote con nosotros sobre la ventaja de iniciarme en la sociedad el 31 de octubre. Esa noche llegué a casa
Me acosté y no pude dormir hasta las 3 de la mañana porque tuve toda esta experiencia de lo sobrenatural por lo que he pasado durante tantos meses y mi educación católica que he tenido, ya sabes, y las preguntas sobre Dios. Ahora, sabía que hay un Dios porque el Espíritu me hizo consciente de eso, pero estaba en un estado de terrible malestar. No pude dormir sin siquiera pensarlo de alguna manera. Dije, mientras estaba acostado en mi cama, dije, si hay un Dios ahí arriba que se preocupa por mí, ayúdame. Eso es todo lo que dije. Lo siguiente que dije